Nosotros le exigimos al gobierno que respete la Constitución y que respete al Senado de la República y se aclare todo lo relativo a este avión de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que aterrizó en Toluca. Lo primero que quiero dejar bien claro es nosotros estamos a favor y siempre hemos estado a favor de la cooperación. Lo que rechazamos es que se viole la Constitución y que no se respeten las facultades del Senado de la República. Recordarán ustedes que se iba a celebrar un periodo extraordinario. La fecha que se había planteado para el extraordinario era el 13 de enero. Y para ese periodo extraordinario se remitieron al Senado dos dictámenes, que son los que se iban a votar. Uno para autorizar salida de tropas el 18 de enero y otro para autorizar entrada de tropas el 19 de enero. Lo que sucede es que, como en el Inter Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, el gobierno quedó atrapado y decidieron cancelar el extraordinario, porque por un lado su discurso era en contra de Estados Unidos y como por el otro lado le iban a autorizar el ingreso de tropas a territorio mexicano. Cancelaron el periodo extraordinario, nada más que se les olvidó cancelar el acuerdo que tenían con el gobierno de los Estados Unidos. Aquí tengo el dictamen que se envió al Senado. Este dictamen es justamente el que se iba a votar en el periodo extraordinario. Este dictamen dice con toda claridad que para la salida de tropas que el Senado tiene que autorizar, iba a llegar un avión tipo Hércules el 18 de enero al aeropuerto de Toluca. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que el 18 de enero llegó un avión tipo Hércules al aeropuerto de Toluca. Por lo visto, se dieron cuenta de que no tenían autorización del Senado de la República y decidieron que en lugar de, como dice el dictamen, que el avión llevara a 60 marinos de México a Estados Unidos, dijeron, bueno, pues ¿qué podemos decir? Pues que son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué? Porque quienes son de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al no ser considerados militares, no requieren una autorización del Senado para salir. Pues lo primero que habría que ver es quién efectivamente salió en ese avión. No se les vaya a haber ocurrido comisionar marinos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle la vuelta al Senado. Por eso nuestra primera exigencia es que transparenten con absoluta claridad quién salió. Pero lo segundo, como suele suceder, cuando en lugar de afrontar las cosas diciendo la verdad se simula, pues hay que volver a simular para tapar la simulación anterior. Ahora nos van a tener que explicar cómo es que ingresó a México un avión de la Fuerza Aérea estadounidense con tripulación militar, porque hoy sabemos que venía un capitán, un mayor, una tripulación de 5 militares. Eso, de acuerdo a la normatividad, es tropa y por lo tanto requiere autorización del Senado de la República. No pueden entrar aviones militares con capitanes, mayores, sin la autorización del Senado. Entonces, por lo visto, el Senado de la República pasó de lo que era ya una oficialía de partes a ni siquiera eso, porque ahora ya ni siquiera le remiten al Senado de la República los asuntos. Nosotros, por supuesto que estamos a favor de la cooperación. Lo que exigimos es que se respete la Constitución y que se respeten las facultades del Senado de la República, porque no solo están tratando de corregir su error alegando que los que salieron no eran militares, sino que no han aclarado cómo es que entró un avión militar tripulado por militares estadounidenses sin la autorización del Senado de la República. Y nada más falta que nos salgan con la tontería de que no venían armados. Eso es irrelevante si venían o no armados. Lo que les da el carácter de tropa es que son miembros de la Fuerza Armada de una nación extranjera y eso requiere autorización del Senado. Sí a la cooperación, pero no a la simulación, no a la opacidad. Lo que nosotros exigimos es transparencia. Entonces, ¿ustedes no le compran a la presidenta que dice que esa autorización ya la tenían desde octubre pasado? No, eso sí es absolutamente falso, porque esa autorización de la que están hablando
se refiere a la salida de tropas en una aeronave mexicana. Si ustedes leen esa autorización, nada tiene que ver con que un avión de matrícula norteamericana tipo Hércules haya aterrizado el 18 de enero en el aeropuerto de Toluca. Absolutamente nada tiene que ver con esa autorización, que efectivamente en el Senado, quienes han cubierto la fuente del Senado saben que es común que se autorice tanto la entrada como la salida de tropas. De hecho, en la última sesión que tuvimos, se autorizaron, pero nada tuvieron que ver con esta. Por eso iba a haber un periodo extraordinario. Entonces, el gobierno tiene mucho que aclarar. Cancelaron el extraordinario, pero no cancelaron la llegada del avión. Y se les hace fácil decirnos, eran de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no son militares. Primero habría que ver que eso sea verdad. Pero segundo, ¿y quién autorizó la entrada de tropas extranjeras que venían tripulando esa aeronave? Eso es algo que claramente no han aclarado. Ricardo, ¿esto implica responsabilidades para quien permitió el ingreso de la aeronave de las fuerzas norteamericanas? Por supuesto que puede implicar responsabilidades y por supuesto que denota la falta de coordinación, el desorden que trae el gobierno y lo más importante, la falta de respeto a la Constitución y a las facultades del Senado de la República. Qué bueno que haya cooperación, pero que respeten la Constitución y que respeten las facultades del Senado. En estos protocolos, diputado, también el domingo la reacción inmediata fue, senador, perdón, la reacción inmediata fue que no venía tripulado por fuerzas, era nada más porque venía a cierta modificación, es decir, venía descompuesto el Hércules. Y después también el protocolo que no se realizó para enviar a los supuestos capos del narcotráfico. Es decir, las leyes se las pasan por donde quieran y no las cumplen. Pero es que además, eso es absolutamente falso. Quien venía piloteando esa aeronave es el capitán Neil Lindsay y quien venía también como comandante alterno es el mayor Jimmy Fuller. Son integrantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Viene una tripulación de 5 personas, eso desde el punto de vista legal, por supuesto que es tropa. Y el Senado de la República jamás autorizó que entrara tropa de otra nación en una aeronave militar. Pero miren, eso es lo que sucede cuando en lugar de reconocer desde el primer minuto que se cometió un error, se inventa un pretexto. Que entonces hay que inventar uno nuevo para tapar el anterior. Y eso es lo que hoy le está pasando al gobierno. ¿Qué exigimos? Que haya transparencia, que haya respeto a la Constitución, que haya respeto a las facultades del Senado y que no engañen a la población. ¿Requiere la comparecencia de los responsables de la defensa, de seguridad ante el Senado? O relaciones exteriores. Lo mínimo que yo esperaría es que ahora que inicia el periodo de sesiones en el Senado de la República, se cite a los responsables para que puedan aclarar esto frente al Senado de la República, que es el órgano que en México, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad para autorizar o no autorizar el ingreso de tropas extranjeras. ¿El PAN solicitará esa petición? El PAN solicitará que los responsables comparezcan. Senador, ¿y qué opinión tiene de la declaración que dio la presidenta del Senado de que no habían violado la ley? Que eso no le compete al Senado. Lo que ha estado diciendo todo Morena es que no se violó la ley porque quienes subieron a ese avión fueron civiles. Eso es lo que ellos dicen, que era personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Primero habría que ver que eso sea verdad, porque lo que el dictamen establecía, dictamen que jamás se votó, es que efectivamente iba a llegar un avión tipo Hércules el 18 de enero al aeropuerto de Toluca para que abordaran 60 integrantes de la Marina Armada de México. Entonces, lo primero que habría que ver es que eso sea verdad. Pero lo segundo, no han explicado quién autorizó el ingreso de esas tropas, porque el capitán, el mayor, los 5 integrantes de la tripulación que venían a bordo de una aeronave militar y que son miembros de las Fuerzas Armadas de una nación extranjera, requerían una autorización del Senado de la República para ingresar a nuestro país, cosa que jamás sucedió. Aquí el gobierno tiene muchísimo que aclarar. Hoy la presidenta dijo que lo autorizó el Gabinete de Seguridad. ¿Eso será Bueno, lo que tendrían que hacer es leer la Constitución y enterarse de que el Senado de la República es el único órgano facultado para autorizar tanto la salida como la entrada de tropas de una nación extranjera. Ahora, diputado, en otro tema... Yo te quería preguntar, ya que evocaste este tema de la cooperación, no simulación,
se le enviaron otros 37 operadores criminales a Estados Unidos, y la respuesta de Trump casi simultánea es advertir que pronto habrá operaciones en tierra que saben perfectamente en dónde están para interceptar drogas. Es decir, no mencionó específicamente a México, pero es un claro mensaje a México. Sí, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que haya cooperación internacional en materia de seguridad y particularmente con Estados Unidos, porque nuestros problemas son compartidos, porque las armas y el dinero vienen de Estados Unidos a México y porque efectivamente gran parte de la droga va de México a Estados Unidos, pero gran parte del consumo ocurre en Estados Unidos. Es decir, es un problema compartido y por lo tanto la solución también tendría que ser compartida. ¿Qué hemos dicho y vamos a seguir diciendo? Que sea siempre bajo dos premisas. La primera, sí respeto a la soberanía mexicana, a la Constitución de México, a las facultades del propio Senado. Y segundo, pues bajo la premisa de que Morena rompa sus vínculos con el crimen organizado, porque eso está en la raíz del problema. Los vínculos de gente que está al más alto nivel en Morena, con vínculos con el crimen organizado, esa es la raíz del problema y por lo tanto, mientras Morena no rompa esas alianzas, no rompa esos vínculos, el problema no se va a resolver. Oye, Ricardo, ¿y hasta dónde es lícito o bien visto de que un avión venga por nuestros marinos cuando también las Fuerzas Armadas Nacionales pues tienen sus aparatos y sobre todo ellos sí no quieren que les violen su soberanía los aviones? Eso se hace con frecuencia. El requisito, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, es que lo autorice el Senado de la República. Aquí todo indica, ellos lo tendrán que aclarar, que cancelaron el periodo extraordinario, pero se les olvidó cancelar el vuelo. Y entonces, sin autorización del Senado, ingresó a México un avión militar con tropa de otra nación, en este caso extranjera, que no tenía autorización. Ese es el problema de fondo. Y en lugar de reconocer el problema, lo que han hecho es inventar nuevos argumentos que lo único que han hecho es enredar más el asunto. Ricardo, se perfila una ruptura entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo ves tú un escenario de un TEMEC solo entre México y Estados Unidos? Sí, perdón, ahí las dejamos. Ahí déjenlas. Miren, el gobierno de México tiene que establecer como prioridad máxima la renegociación del Tratado de Libre Comercio, idealmente de manera trilateral. Sin duda es lo que más le conviene al país y, por supuesto, teniendo en cuenta que el país al que enviamos más del 80-85% de nuestras exportaciones es Estados Unidos. No perder de vista que para México es crucial el TEMEC en la medida en la que un tercio de toda la masa salarial, es decir, de todos los salarios que las mexicanas y los mexicanos cobramos aquí en México, están directamente relacionados con el Tratado de Libre Comercio. No va a ser fácil, pero el gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sin duda, lo ideal es que sigamos en un tratado trilateral. Eso es conveniente por razones no solo de comercio, sino también de equilibrios políticos. Pero Canadá, que también tiene un... Que se quedara la cosa entre un tratado solo entre México y Estados Unidos. Yo creo que sería, digamos, un error estratégico el que el gobierno mexicano estableciera un acuerdo de carácter bilateral. Me parece que tendría que ser un último recurso, exigirle al gobierno que actúen con profesionalismo y que hagan todo lo que esté en su poder por preservar la trilateralidad de este tratado. Pero Canadá ya tiene también un tratado y exporta mucho a Estados Unidos y sin embargo, pues ya vimos que el primer ministro de Canadá ya cerró acuerdos con China, cierra acuerdos con la Unión Europea, o sea, están diversificando el mercado, anuncia acuerdos con Sudamérica y México como que está atorado nada más con Estados Unidos y no vemos que se muevan para otros mercados. Lo que pasa es que quienes dicen México debería de voltear a ver a otros países, me parece que desconocen la realidad nacional. La economía mexicana y la economía china no son complementarias, tienden a competir por naturaleza, porque ambos países somos fuertes en manufactura. Entonces, es impensable que lo que México le exporta a Estados Unidos lo pudiera exportar a China. Eso no va a suceder jamás.
Para México, como para ninguna otra nación del mundo, la relación comercial con Estados Unidos es imprescindible. No hay otro país que le venda a Estados Unidos el 85% de todo lo que exporta, con un PIB exportador tan fuerte como el que tiene México. Esa es una relación comercial que es indispensable para nuestro país, y la exigencia es que el gobierno esté a la altura de las circunstancias para que se renegocie con éxito el Tratado de Libre Comercio. ¿Verías como una tragedia el que no se renegociara el...? Económicamente catastrófico sería para nuestro país el que no hubiera una buena negociación con Estados Unidos y Canadá. ¿Y hasta qué tan fortalecido llega México cuando violenta mucho las leyes? Primero el Poder Judicial lo cambia, el Estado de Derecho no se respeta, el amparo ya no sirve y ahora se procura una reforma electoral que no le conviene a México. Sí, hay que decirlo con toda claridad. Por culpa de Morena, México llega terriblemente débil a esa negociación. Esa es la realidad, porque particularmente la reforma judicial, el debilitamiento del Estado de Derecho, va a ser una piedra en el zapato en la renegociación. Ahora, Morena se tendrá que hacer cargo de sus errores y aún así dar resultados, no por ellos, sino por las millones de familias que dependen de ese tratado para conservar su empleo. Y hablando de Morena y todo esto, en la reforma electoral estábamos viendo que el PT, por lo menos el PT, fue muy vistoso diciendo no acompañamos esta reforma electoral. Hay una polémica entre diputados, uno de Morena X regaña a Lili Aguilar, vemos que también se doblega el partido y ahora van a jalar con la reforma electoral cuando les va a perjudicar al PT y al Verde. Pero lo primero que hay que decir con toda claridad es que lo único que le interesa a Morena es tener el control de todo. Como ya controlan el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, pues les falta controlar las elecciones. Esto es la ley Maduro. Lo que quiere Morena es el control total de las elecciones. Y todos sus argumentos, por ejemplo, en contra del financiamiento, pues lo único que harían es abrirle la puerta al dinero del narco, al dinero del crimen organizado, en otras palabras, al dinero de algunos aliados de Morena en los procesos electorales. Nosotros nos oponemos a una reforma en la que desde el gobierno lo único que se esté buscando sea mayor control. Si verdaderamente lo que quisieran fuera fortalecer la democracia, pues el primer punto que habría que corregir es la sobrerepresentación, que ningún partido obtenga más de lo que gana en las urnas a través del voto de los ciudadanos. A Morena no le interesa la democracia. La ley Maduro, esta ley en materia electoral, lo único que busca es que Morena, además de controlar el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, Fiscalía General de la República, ahora también tenga el control total del INE y de las elecciones, y eso sería catastrófico para la democracia mexicana. ¿Podría Morena negociar con Trump para que se mantenga este status quo como lo hace con Venezuela y sigue la gente de Maduro ahí? Me parece que esos son temas que nosotros tenemos que poder resolver aquí en México, porque nos competen a los mexicanos. Hablando de reforma electoral, hoy en el Universal publicamos parte de las propuestas que se han manifestado en estas negociaciones entre Morena y los aliados, en las que dicen que podrían reducir alrededor de 100 diputados federales, dejar intocables a los plurinominales en el Senado, tanto como en la Cámara de Diputados, y reducir a alrededor de 25% o menos los recursos que reciben los partidos políticos. Respecto a que sea pedirles opinión. Yo estoy convencido de que todos esos temas, todas esas cifras, no son otra cosa más que distractores. Lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE, el control de las elecciones. Eso es lo que están buscando. Esto es la ley Maduro. Claro, nos quieren enredar en una discusión técnica sobre distintos aspectos, pero en el fondo lo que Morena quiere es control total para consolidar un régimen de corte autoritario. Pero de una forma legal, los parlamentos abiertos que se han hecho de distintas reformas, como la judicial y otras más. Por supuesto que no, porque a partir de la sobrerepresentación 1 y a partir de que a punta de órdenes de aprehensión obtuvieron la mayoría calificada en el Senado de la República, Morena hoy tiene el control total y absoluto del legislativo. Todos esos foros que organizan no son más que distractores, cuando de fondo ellos tienen de antemano resuelto lo que quieren. Y en este caso, con la ley Maduro, lo que están buscando es controlar al INE y controlar las elecciones en México. ¿Lo quieren legitimar, no, senador? Porque vemos, lo quieren legitimar porque legalmente pues ya tienen al INE, al TRIFE, tienen a los tres poderes de la Unión.
Lo que ellos quieren es control total, no control parcial. Entonces, para el PAN, ¿no debería haber una reforma electoral? O en su caso, ¿cuál sería su contrapropuesta? O sea, porque están en contra, no quieren la reforma, y en su caso, ¿cuál sería la de ustedes, la contrapropuesta? Nosotros llevamos años diciendo que lo primero que se tendría que corregir es la sobrerepresentación. Morena sacó el 54% de los votos y hoy tiene el control de más del 66% tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Eso es lo primero que se tendría que corregir, pero tan no les interesa que haya más democracia que lo que están planteando son justamente otros temas y de fondo lo que hay es su deseo de consolidar un régimen de corte autoritario, de controlar las elecciones y de controlar al 100% al Instituto Nacional Electoral. Si me permiten, sí. Abel Vicencio Tobar, cuando era dirigente nacional del PAN, se pronunció, senador Ricardo Anaya, por el fin de las prerrogativas. Acción Nacional, dentro de la discusión de la reforma electoral, sería partidario a que el INE eliminara las prerrogativas de todos los partidos y que los partidos, pues prácticamente en el volanteo, buscaran entre simpatizantes mantener finanzas transparentes. Y hace unos minutos el diputado Narro de Zacatecas expuso que disminuir a 400 el total de diputados en lugar de 500 buscaría legitimarlos más a ustedes como nuestros representantes populares ante los electores. Frente a estos dos planteamientos, senador, ¿qué nos dice? Miren, yo estoy convencido, todos esos temas que Morena esté introduciendo a la discusión son distractores y nosotros no vamos a caer en el juego de Morena. Lo que quiere la ley Maduro es controlar al INE, controlar a las elecciones. Y si me permiten un último comentario sobre la credencialización en materia de salud, para ya dejarle el espacio aquí a la presidenta. Por supuesto que nosotros queremos que haya acceso universal a la salud, pero queremos decir con toda claridad que repartir credenciales no va a resolver el problema. Mientras uno no se apruebe la reforma constitucional que Morena ha detenido en materia de acceso universal a la salud, pero sobre todo dos, que haya más recursos para médicos, para medicinas, para hospitales. En este año 2026 hay menos recursos que hace 3 años para el sector salud. Entonces no se va a resolver el problema repartiendo credenciales. El problema se va a resolver con la reforma constitucional que ellos tienen detenida, 1, y 2, dando más recursos al sector salud, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, al menos 6 puntos del PIB, no llegamos ni a la mitad en México. Eso es lo que se tendría que corregir. Bueno, pues ya les dejo. Gracias.